Cuando hablamos de Blazor tenemos que entender que es un framework totalmente distinto a frameworks como por ejemplo ASP.NET Core MVC. Cuando en MVC cargamos una página, dicha página se representa de forma completa. Sin embargo, Blazor se basa en el concepto de Single Page Application o en español aplicación de página única. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando cargamos la primera vez una página en Blazor, la página se representa de forma completa. Pero a partir de ese momento, cuando interactuamos con la página, incluso cuando navegamos dentro del sitio entre diferentes páginas, Blazor simplemente va a volver a representar aquellas partes que cambian, manteniendo en el DOM las partes fijas. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí un proyecto First Blazor Project que vamos a ejecutar. Aquí lo tenemos. La parte del menú y del pie están en la plantilla. La parte de la página principal empieza donde aparece aquí Hello World, Welcome to your new application, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre ahora cuando pulsamos, por ejemplo, en el enlace Counter? Como ven, ha cargado súper rápido. ¿Por qué? Porque realmente Blazor solo ha pedido al navegador que cambie el contenido central, ya que el resto del contenido es exactamente el mismo porque se basa en la misma plantilla. Lo que hace Blazor es cuando pulsamos Counter representa en memoria todo el contenido. A continuación lo compara con el contenido del DOM y verifica cuáles son las diferencias. Esas diferencias son las que pide al navegador que vuelva a representar, de forma que los cambios son muy pero muy rápidos. Sin embargo, esto introduce una barrera de accesibilidad. Me gusta hablar de accesibilidad porque si las cosas no son accesibles, una persona con dificultad visual no podría utilizarlas. Así que me gustaría enseñarles algo. Estoy utilizando un lector de pantalla para manejar el ordenador. Este ordenador me lee en voz alta todo lo que aparece en pantalla siempre que sea accesible. Pues bien, una página SPA tiene un pequeño inconveniente, y es que cuando hacemos un cambio, el lector de pantalla no se da cuenta de que ese cambio se ha producido porque no estamos cargando la página completa. Fíjense, voy a colocar el sonido del lector para que vean qué ocurre. Aquí tenemos el botón Clean Me. Si subimos hacia arriba, me va a leer el párrafo Current Count 0, Current Count 0, pulso Clean Me, pero el lector no lee nada. ¿Por qué? Porque aunque el navegador está volviendo a representar el número de arriba, el lector no lo sabe. Si yo subo las flechas, sí que leo Current Count 3, Current Count 4, pero si yo no sé que esto está ocurriendo, me puedo volver loco pensando que el botón no funciona. ¿Cómo podríamos arreglar eso? Pues podríamos arreglarlo utilizando un superconjunto de HTML que se llama ARIA. Tan fácil como irnos al counter y en el párrafo donde cambia el contador añadimos un atributo que se llama ARIA Live. ¿Qué significa esto? Significa que esta región está viva, va a cambiar, y le decimos el valor del atributo es polite. ¿Qué significa ese polite? Significa que es el lector de pantalla. Cuando algo cambie en el párrafo va a leer el contenido pero sin interrumpir el mensaje anterior. Con algo tan sencillo, si ahora volvemos a ejecutar esta página, veremos que al pulsar el botón el lector sí va a ser capaz de leer el cambio en el contador. Aquí tenemos la página, vamos a Counter, pongo el sonido del lector de pantalla y voy a pulsar botón Clean Me. Ven, Current Count 1, Current Count 2, Current Count 3. Automáticamente el lector está leyendo el párrafo porque hemos puesto ARIA Live. Así que ARIA Live es una forma muy sencilla de indicarle a la página web que hay regiones que pueden cambiar de forma dinámica y que los lectores de pantalla u otras ayudas técnicas tienen que leer el nuevo contenido.